Imagina por un momento que lo mismo que te han dicho que hagas al no tener contacto es en realidad lo que te mantiene atrapado en el mismo ciclo emocional. Has leído el consejo, ignóralo, desaparece, hazlo preguntarse. Pero déjame preguntarte, ¿realmente te ha hecho sentir poderoso? ¿O sigues revisando tu teléfono esperando a que él note tu ausencia, esperando que el silencio cree el impacto que anhelas? La verdad es que el no contacto no lo hace desmoronarse, te mantiene estancado. ¿Por qué? Porque la energía de la ausencia sigue conectada a la persona de la que intentas desprenderte. Estás jugando un juego de retirada, pero en el fondo tus emociones siguen invertidas, siguen buscando, siguen anhelando. Y él puede sentirlo. La energía no expresada de la espera habla más fuerte que las palabras, pero ¿y si hubiera una manera de hacer que realmente sienta tu ausencia, no a través del silencio, sino a través de un cambio interno tan poderoso que no puede evitar sentir la diferencia? ¿Y si en lugar de alejarte, te adentraras en ti mismo en un nivel de amor propio y magnetismo que lo hiciera cuestionar cada uno de sus movimientos? Esto no se trata de manipulación, se trata de maestría, un cambio tan profundo que reconfigura no solo tus emociones, sino la dinámica misma de la atracción. Si estás listo para dejar de jugar el juego de la evitación y comenzar a apropiarte de tu presencia, entonces, quédate conmigo. Porque una vez que entiendas esto, todo cambia. Nos han condicionado a creer que el movimiento más fuerte después de una ruptura o desconexión emocional es guardar silencio por completo, desaparecer, retener la atención, crear un vacío tan profundo que la otra persona no tenga más remedio que sentir tu ausencia. Esta es la esencia de la regla de no contacto, una estrategia por la que muchos juran, esperando que provoque arrepentimiento, anhelo y finalmente un regreso. Pero demos un paso atrás y examinemos esto de cerca en su núcleo. El no contacto es una reacción, no es un acto de poder, sino más bien un acto de retirada. Opera bajo la suposición de que la mejor manera de ganar control sobre una situación es eliminarte por completo. Sin embargo, emocionalmente sigues muy enredado. Por eso tantas personas luchan por mantener el no contacto, sin romperlo, sin revisar obsesivamente sus teléfonos, sin esperar secretamente una señal, incluso en silencio. Toda su energía está envuelta alrededor de la persona de la que intentan distanciarse. Y aquí es donde radica la falla fundamental del no contacto. No crea una separación real. No te otorga un verdadero empoderamiento. Piénsalo: cuando retiras la comunicación de alguien, puedes eliminar con éxito el contacto externo. Pero, ¿qué hay de la conexión interna? ¿Qué hay de los bucles mentales del apego emocional, del encadenamiento energético que todavía te une a ellos? Puedes eliminar su número, bloquearlos en las redes sociales y negarte a responder, pero si tus pensamientos siguen orbitando a su alrededor, sigues energéticamente conectado. Y en muchos casos ellos pueden sentirlo. Pueden no reconocerlo conscientemente, pero a un nivel subconsciente más profundo, pueden sentir que sigues atrapado. Por eso, muchas personas no ven resultados reales. Con el no contacto, esperan que su silencio cree una sensación de urgencia en la otra persona, obligándola a extrañarlos, a reconsiderar, a volver corriendo. Pero la verdad es que la ausencia por sí sola no crea deseo. No es el acto de desaparecer lo que hace que alguien te anhele. Es el cambio de energía que ocurre cuando ya no estás emocionalmente disponible de la misma manera. Y este cambio no ocurre a través de la evitación. Ocurre a través de la transformación. La evitación es pasiva. Es un acto de resistencia, en lugar de un acto de creación. Cuando operas desde la resistencia, ya sea resistiendo el impulso de enviar mensajes de texto, resistiendo la tentación de acercarte, resistiendo la necesidad de cierre, sigues participando en el campo de batalla emocional. Sigues jugando el mismo juego, solo que desde una posición diferente. Y cuando tu energía sigue invertida, no importa cuánta distancia crees, físicamente la conexión permanece intacta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo creas el tipo de impacto que realmente hace que alguien sienta tu ausencia, no solo como una pérdida temporal, sino como un vacío que lo obliga a reconocer tu valor? La respuesta no está en el silencio, sino en cambiar tu enfoque por completo. En lugar de retirarte en un intento de crear anhelo, rediriges esa energía hacia ti mismo, hacia tu crecimiento, hacia tu expansión. Porque el momento en que dejas de esperar a que noten tu ausencia
y comienzas a hacer que noten la transformación en tu presencia. Todo cambia. Imagina esto. En lugar de usar el no contacto como un arma, lo usas como una incubadora. No un espacio de espera, sino un espacio de transformación. Cambias tu energía, lejos de ellos. Te sumerges tanto en tu propio crecimiento, tu propia felicidad, tu propia elevación, que la persona que alguna vez fuiste la que estaban acostumbrados, la que pueden haber dado por sentado, deja de existir. Y cuando finalmente te buscan, no encuentran la misma versión de ti esperando, no encuentran a la persona que dejaron atrás, encuentran a alguien completamente nuevo, alguien a quien no reconocen, alguien por quien ahora tienen que esforzarse para alcanzar. Esta es la esencia del verdadero desapego. No ignorar a alguien con la esperanza de que te extrañe, sino elevarte a un nivel donde su ausencia ya no te afecte, porque aquí está la paradoja. El momento en que genuinamente dejas de esperar a que regresen, el momento en que dejas de esperar que noten tu silencio, es el momento en que comienzan a sentirlo más. Las personas no anhelan la ausencia, anhelan lo que no pueden tener, y cuando sienten que te estás escapando, no solo físicamente, sino energéticamente, cuando se dan cuenta de que tu enfoque, tu atención, tu inversión emocional ya no está disponible para ellos, es cuando ocurre el cambio, es cuando la ausencia comienza a doler. Piensa en las experiencias más poderosas de pérdida y anhelo. No provienen de alguien que simplemente desaparece, provienen de alguien que supera el espacio que alguna vez ocupó. Provienen de la comprensión de que la persona que alguna vez fue accesible, ahora es inalcanzable. No porque te esté ignorando, sino porque ha evolucionado más allá de la versión de sí misma que alguna vez te necesitó. Este es el secreto para hacer que alguien sienta tu ausencia, a un nivel profundo. No solo te quitas de su vida, eliminas su acceso a la versión de ti que alguna vez conocieron. Te conviertes en alguien sobre quien ya no tienen control, alguien cuya energía ya no está ligada a su validación, su atención, su reciprocidad. Y cuando haces esto, no como un juego, no como manipulación, sino como un verdadero acto de empoderamiento personal, todo cambia. De repente, son ellos los que cuestionan, son ellos los que se preguntan ¿a dónde fuiste? ¿Por qué te sientes diferente? ¿Por qué ya no tienen el mismo efecto en ti? Y esta incertidumbre, este cambio repentino en la dinámica, es lo que los obliga a reevaluar, es lo que les hace darse cuenta de la profundidad de lo que perdieron. Así que la próxima vez que pienses en usar el no contacto como estrategia, pregúntate, ¿realmente me estoy desapegando o solo estoy esperando en silencio? Porque el verdadero poder no está en lo que les retienes, está en lo que te das a ti mismo. El momento en que dominas esto, el momento en que realmente recuperas tu energía, es el momento en que comienzan a sentir tu ausencia, no como un espacio temporal, sino como un vacío innegable, que solo tu yo evolucionado podría llenar el silencio por sí solo. No crea poder la verdadera influencia, el verdadero impacto. No se trata de lo que retienes, sino de lo que irradias. Demasiadas personas asumen que si simplemente dejan de comunicarse, si crean un vacío, la otra persona de repente se consumirá con arrepentimiento, anhelo y una abrumadora necesidad de reconectar. Pero esta suposición se basa en un malentendido de la psicología humana y la atracción. La verdadera pregunta no es ¿qué les quitas?, sino ¿qué transformas dentro de ti? Porque la atracción, la conexión y el deseo se basan en la energía, no en la ausencia. Cuando entras en el no contacto, ¿qué está sucediendo realmente internamente? La mayoría de las personas no están usando este tiempo para crecer, no están evolucionando, cambiando o elevando su energía. En cambio, están atrapadas en un juego de espera emocional, esperando que su silencio desencadene una reacción. Puede que no estén enviando mensajes de texto llamando o apareciendo en la vida de esta persona, pero todavía están emocionalmente orbitando a su alrededor. Revisan sus redes sociales, reproducen viejos recuerdos, analizan cada detalle y se convencen de que simplemente, al no acercarse, están ganando poder. Pero en realidad siguen enganchados, siguen apegados, siguen persiguiendo subconscientemente solo de una forma diferente, pero ¿y si hubiera una manera de reprogramar toda esta dinámica? ¿Y si en lugar de jugar un juego silencioso de control, activaras algo mucho más profundo que hiciera imposible que no sintieran tu ausencia de manera profunda? Aquí es donde entra la reprogramación energética.
No se trata de cortar el contacto, se trata de cortar la vieja versión de ti mismo que estaba apegada a ellos. Porque cuando cambias tu identidad, tu frecuencia, tu realidad interna, ya no tienes que hacer que alguien te extrañe, lo sentirán instintivamente. Los seres humanos están programados para detectar cambios en la energía, incluso cuando no pueden explicarlos. Lógicamente, piénsalo. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y sentido inmediatamente un cambio en la atmósfera? Tal vez alguien estaba enojado, molesto o tenso, y aunque no se hablaron palabras podías sentirlo. Esto se debe a que la energía habla más fuerte que las palabras, trasciende la lógica, y es la forma más innegable de comunicación. Ahora aplica este mismo principio a las relaciones. Cuando alguien está acostumbrado a tener acceso energético a ti, ya sea a través de mensajes de texto, conversaciones, discusiones, o incluso, solo sabiendo que sigues emocionalmente invertido, hay un nivel de certeza que sienten, incluso, si no están interactuando contigo directamente, subconscientemente saben que sigues ahí, y la certeza genera comodidad. No hay urgencia, no hay curiosidad, no hay atracción magnética porque la energía permanece sin cambios. Pero el momento en que cambias, no solo guardando silencio sino cortando internamente la vieja conexión energética, algo increíble sucede. Esa certeza se disuelve, el acceso energético que alguna vez tuvieron, a ti desaparece, y de repente hay un vacío. No, un vacío de comunicación, sino un vacío de familiaridad energética. Esto es lo que los obliga a prestar atención, a sentir la diferencia, a sentir un cambio que no pueden expresar con palabras. Entonces, ¿cómo creas este cambio? ¿Cómo reprogramas verdaderamente la dinámica energética entre tú y otra persona? Comienza con la transformación interna, la versión de ti que estaba emocionalmente apegada a ellos, que necesitaba su validación, que anhelaba su atención. Esa versión debe morir, y en su lugar debe surgir una versión nueva y evolucionada. Debes entrar en una identidad que sea tan magnética, tan autosuficiente, tan profundamente arraigada en el poder personal, que la energía que alguna vez les diste ahora esté alimentando tu propia evolución. Esto significa redirigir tu enfoque por completo, en lugar de obsesionarte con si están pensando en ti. Canalizas esa energía hacia convertirte en alguien a quien nunca podrían volver a dar por sentado. Te involucras en actividades, pasiones y experiencias que elevan tu estado de ser. Te rodeas de nuevas energías, nuevas, conversaciones nuevas, influencias que hacen que tu antiguo yo sea irreconocible. Y aquí está la clave. Esto no se trata de fingir. Esto no se trata de pretender ser feliz publicando fotos, solo para darles celos, o forzarte a actuar indiferente, mientras secretamente sigues apegado. Eso sigue operando desde la reacción. La verdadera transformación significa que su presencia o ausencia ya no dicta tu estado emocional. Significa que tu identidad ya no gira en torno a ellos. Aquí es donde ocurre el cambio energético más poderoso, porque cuando realmente te desapegas, no solo en acción sino en frecuencia lo sienten la persona que alguna vez fue tan accesible, tan predecible, tan emocionalmente invertida. Ahora es un misterio, un desconocido, un enigma al que ya no tienen acceso, y la naturaleza humana está programada para anhelar lo que ya no controla. Piensa en las personas más magnéticas e inolvidables que has conocido. No estaban desesperadas, no perseguían, no buscaban validación externa. Estaban arraigadas en su propia presencia. Llevaban una energía que era autosostenible independiente de los resultados externos, y esa energía es lo que las hizo inolvidables. Este es el tipo de poder que debes cultivar, no el poder del silencio, no el poder de la distancia, sino el poder de la transformación energética. Cuando domines esto, no tendrás que preguntarte si están pensando en ti, sentirán tu ausencia, de una manera que no pueden ignorar. Cuestionarán por qué sus pensamientos están siendo atraídos hacia ti, por qué de repente se sienten incómodos, por qué se sienten atraídos hacia ti, sin entender por qué. Porque la verdad es que las personas no anhelan la ausencia, anhelan lo que ya no pueden, definir lo que ya no pueden, predecir lo que ya no pueden alcanzar. De la misma manera que alguna vez lo hicieron cuando cambias tu energía, te conviertes en ese enigma, te conviertes en la persona con la que tienen que esforzarse por reconectar, no porque los estés castigando, sino porque has trascendido la versión de ti mismo que alguna vez los necesitó. Así que la próxima vez que pienses en no tener contacto,
No te enfoques solo en el silencio. Concéntrate en la autorreprogramación, porque cuando cambias internamente, el mundo externo no tiene más remedio que responder. No tienes que perseguir, no tienes que forzar, ni siquiera tienes que esperar. Tu energía hará el trabajo por ti, y ese es el tipo de presencia que nadie puede ignorar. El poder no proviene de retirarse, viene de cambiar tu enfoque hacia adentro, de dominar el arte del desapego, no a través de la evitación, sino a través de la transformación interna. Demasiadas personas creen que alejarse o cortar la comunicación automáticamente hará que la otra persona se dé cuenta de su valor. Pero la realidad es que el desapego no se trata de lo que haces externamente, se trata de lo que cambias internamente. El verdadero desapego no es la ausencia de comunicación, es la ausencia de dependencia emocional. Es la capacidad de mantenerte en tu propio poder sin necesitar la validación, la atención o la reciprocidad de otra persona. Y cuando dominas esto, algo inevitable sucede. En lugar de ser el que se queda esperando, anhelando y analizando, te conviertes en aquel hacia el que otros se sienten atraídos. La mayoría de las personas confunden el desapego con la indiferencia. Asumen que si simplemente actúan como si no les importara, si pretenden seguir adelante de alguna manera, desencadenarán la respuesta que desean. Pero esto no es verdadero. Desapego, la indiferencia, a menudo es solo emoción suprimida. Es el acto de reprimir sentimientos en lugar de trascenderlos. Y el problema con la represión es que todavía lleva una carga energética. Incluso cuando estás actuando como si hubieras seguido adelante, en el fondo el apego todavía existe, y la otra persona puede sentirlo. Entonces, ¿cómo te desapegas verdaderamente? ¿Cómo pasas de un lugar de anhelo, espera y dependencia emocional a un lugar de autodominio inquebrantable? Comienza con la comprensión de una verdad fundamental. Nunca pierdes a las personas. Ellas pierden el acceso a ti. Cuando alguien se aleja, te ignora o no aprecia tu presencia. Tu poder no proviene de castigarlos con el silencio. Tu poder proviene de cambiar a una energía, donde su ausencia ya no afecta tu estado de ser. Esto no es un acto de desafío o un intento de manipular la situación. Es un acto de liberación interna. Y aquí está lo que hace que este cambio sea tan poderoso. Cuando realmente te desapegas, toda la dinámica cambia. La persona que alguna vez estuvo tan segura de tu presencia, que creía que podía ir y venir a su antojo, de repente siente el vacío. No porque los estés ignorando, sino porque tu energía ya no los está alimentando. Piensa en la forma en que funciona la energía en las relaciones. Cuando dos personas están emocionalmente conectadas, hay un intercambio de energía que ocurre en todo momento, incluso cuando no se hablan palabras, incluso cuando hay distancia física. El vínculo energético permanece. Por eso puedes sentir cuando alguien está pensando en ti. Por eso puedes sentir cuando alguien se está alejando. La energía es el lenguaje invisible que dicta la conexión, así que cuando intentas desapegarte simplemente ignorándolos, pero por dentro sigues apegado, todavía pueden sentirte, pueden no reconocerlo conscientemente, pero saben a cierto nivel que todavía tienen control sobre ti, y mientras sientan eso, no serán atraídos de vuelta hacia ti. Pero el momento en que cambias, realmente cambias, algo diferente. Sucede. Sienten que algo falta. No solo tus palabras, no solo tu presencia, sino la energía que alguna vez fluía hacia ellos. Y esto crea un efecto dominó. Los obliga a cuestionar, a notar, a reevaluar. Pero este tipo de desapego no proviene solo de acciones externas, proviene del recableado interno. Tienes que entrar en un espacio donde tu estado emocional ya no esté dictado por si se acercan o no, si te reconocen o no, si te dan lo que alguna vez anhelaste. Tienes que estar tan profundamente arraigado en tu propio poder que su ausencia no cree un vacío, cree espacio para tu propia expansión. Entonces, ¿cómo haces esto? Cambias la fuente de tu satisfacción de ellos a ti mismo. Dejas de esperar su validación y comienzas a validarte a ti mismo. Dejas de esperar su atención y comienzas a dar esa atención a tu propia evolución. Reconoces que nunca te faltó nada. Simplemente estabas dando demasiada energía a alguien que no sabía cómo sostenerla. Y esto es lo que hace que este cambio sea tan magnético. Cuando realmente dominas el desapego, no necesitas perseguir, no necesitas esperar, porque tu energía hace el trabajo por ti. Piensa en las personas que son más atractivas, más cautivadoras, más inolvidables. No son las que ruegan por atención, son las que están tan profundamente inmersas en su propio crecimiento, su propia alegría,
su propio autodominio, que otros se sienten atraídos hacia ellas sin esfuerzo, son el premio. Y cuando te conviertes en el premio, todo el juego cambia. De repente ya no eres tú quien siente la pérdida. Son ellos. Ya no eres tú quien espera, son ellos. Porque a lo que alguna vez tuvieron fácil acceso, ya no está disponible de la misma manera. El desapego no se trata de castigar a alguien. Se trata de elevarte a un nivel donde su presencia o ausencia ya no dicta tu valor. Y cuando alcanzas ese nivel, te vuelves innegable. Te conviertes en aquel que la gente lamenta perder. No porque jugaste un juego, no porque seguiste un manual de reglas, sino porque te convertiste en alguien a quien ya no pueden alcanzar, de la misma manera. Y eso más que cualquier otra cosa, es lo que hace que alguien sienta tu ausencia. No el silencio, no la distancia, sino un cambio en tu energía tan profundo, que no pueden ignorarlo. El deseo no se crea solo a través de la distancia, se crea a través del contraste, el contraste entre quién eras y quién eres ahora. El contraste entre lo que alguna vez tuvieron acceso y lo que ahora está fuera de alcance, el contraste entre certeza y misterio. Por eso simplemente guardar silencio no siempre funciona. Si te quitas de la vida de alguien, pero nada más cambia su percepción de ti, sigue siendo la misma. No despiertan de repente sintiendo una pérdida, solo experimentan una inconveniencia temporal. Asumen que volverás, asumen que la puerta sigue abierta, y mientras lo crean, no sienten el verdadero impacto de tu ausencia, pero cuando introduces contraste, cuando te conviertes en alguien desconocido, es cuando su mente comienza a cambiar, porque los humanos no extrañan lo que creen, que todavía entienden, extrañan lo que ya no pueden definir. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te obsesionaste con alguien o algo? No fue porque era predecible, fue porque era incierto, intrigante, algo que no podías entender del todo. Nuestras mentes anhelan novedad, desafío y profundidad. Y el problema es que la mayoría de las personas, cuando entran en el no contacto, no cambian realmente. Se quedan emocionalmente estancados, esperando que la otra persona note que se arrepienta, que regrese, y al hacerlo siguen siendo predecibles. Pero ¿qué sucede cuando evolucionas, cuando cambias tan profundamente, que incluso si regresan, se encuentran frente a alguien que ya no entienden? De repente, la dinámica se invierte. De repente eres el misterio. Esto es lo que crea un verdadero impacto. No el silencio, sino el cambio. Entonces, ¿cómo creas este cambio de una manera que sea innegable? Debes convertirte en alguien que tengan que volver a aprender, alguien por quien tengan que esforzarse para entender, alguien a quien ya no puedan colocar en la misma caja en la que alguna vez lo hicieron. Esto significa cambiar la forma en que te presentas, no solo en tu relación con ellos, sino en todos los aspectos de tu vida. Significa liberarte de los patrones que te hicieron predecible. Si alguna vez estuviste siempre disponible, te vuelves selectivamente presente. Si alguna vez fuiste emocionalmente reactivo, te vuelves equilibrado e inquebrantable. Si alguna vez dependiste de ellos para la validación, ahora irradias seguridad en ti mismo que proviene desde dentro. Pero lo más importante, significa cambiar tu mundo interior. Porque la verdadera transformación no se trata solo de cambiar la forma en que actúas. Se trata de cambiar la forma en que piensas y sientes. Si en el fondo todavía esperas que regresen, todavía esperas que lo noten, todavía mides tu progreso por su reacción, entonces no has cambiado verdaderamente tu energía. Sigue orbitando alrededor de ellos, y pueden sentirlo. Pero el momento en que cambias por ti mismo, no por ellos, cuando tu crecimiento ya no se trata de probar algo, sino de convertirte genuinamente en una versión superior de ti mismo, es cuando el cambio es real. Es cuando sienten algo diferente, algo que no pueden explicar del todo porque esperan que seas el mismo. Esperan que dado suficiente tiempo puedan regresar y continuar donde lo dejaron, pero cuando regresan y descubren que la puerta no solo está cerrada, sino que conduce a un lugar completamente nuevo, es cuando surge el arrepentimiento. Es cuando se dan cuenta de que no solo te perdieron a ti, perdieron la oportunidad de conocer a la persona en la que te has convertido. Y aquí es donde se vuelve aún más poderoso. Para cuando se dan cuenta de esto, ya ni siquiera los necesitarás, porque el cambio más profundo de todos es cuando ya no los ves de la misma manera, cuando has crecido tanto, que la persona que alguna vez pusiste en un pedestal, ahora es solo otra parte de tu pasado, un pasado que has superado. Y cuando esto sucede, cuando tu energía ya no está buscando,
ya no está apegada, ya no está afectada. Es cuando sienten tu ausencia, de una manera que ninguna cantidad de silencio por sí sola podría lograr, porque la gente no solo anhela la presencia, anhela la importancia, anhela saber que todavía importan, y cuando sienten que ya no tienen un impacto en ti, que su presencia o ausencia ya no cambia tu mundo. Eso es lo que realmente los sacude. Así que si quieres hacer que sientan tu ausencia, no solo desaparezcas, conviértete en alguien a quien ya no reconozcan, no a través de juegos, no a través de tácticas superficiales, sino a través de un crecimiento real e innegable. Porque al final, la forma más poderosa de no contacto no es el silencio, es la evolución, cuando se trata de cambiar verdaderamente la dinámica. El silencio por sí solo no es suficiente desaparecer, puede crear incertidumbre temporal, pero es tu transformación la que deja un impacto duradero, si sigues siendo la misma persona llevando los mismos patrones emocionales, esperando a que lo noten. Entonces nada cambia realmente. Pero cuando evolucionas, cuando te conviertes en alguien, a quien ya no reconocen alguien por quien tienen que esforzarse para entender a alguien, a quien ya no pueden acceder de la misma manera, es cuando sienten tu ausencia de una manera que no pueden ignorar el verdadero. Desapego. No se trata de ignorarlos, se trata de ya no necesitarlos, se trata de entrar tan plenamente en tu propio poder, tu propio crecimiento, tu propia evolución, que su regreso ya no es tu objetivo, es simplemente una posibilidad, una que puede que ni siquiera elijas considerar, porque para cuando se den cuenta de lo que perdieron, ya te habrás convertido en alguien mayor, alguien que ve la vida más allá de ellos, alguien que ha redefinido lo que significa estar satisfecho. Este es el verdadero secreto, no el silencio, no los juegos, sino un crecimiento genuino e innegable, cuando dejas de esperar, cuando dejas de buscar, cuando dejas de necesitar, y en cambio comienzas a convertirte. No solo haces que te extrañen, haces que se den cuenta de que la persona que alguna vez conocieron se ha ido, y cuando eso sucede, su ausencia ya no será algo que notes, pero tu ausencia será algo de lo que no podrán escapar. Gracias por tu tiempo y energía. Hoy recuerda que tu poder no está en forzar a alguien a notarte tu poder, está en evolucionar tan profundamente que no tienen más remedio que verte de una manera en que nunca lo han hecho antes. Sigue creciendo, sigue elevándote, y observa cómo el mundo a tu alrededor cambia en respuesta.